Continuando con el estudio del capítulo 7 relativo a los sujetos tributarios, vamos a estudiar una modalidad especialmente importante de obligados tributarios, los sujetos pasivos, que pueden tener la condición de contribuyentes o de sustitutos. Los sujetos pasivos se definen en el artículo 36, párrafo primero de la Ley General Tributaria como aquellas personas o entidades que han de cumplir con la obligación tributaria principal, es decir, el pago de la cuota, y también con las obligaciones formales inherentes, es decir, por ejemplo, la presentación de la autoliquidación o de la declaración correspondiente. La ley añade que los sujetos pasivos pueden ser o bien contribuyentes o bien sustitutos. El sustituto es el sustituto del contribuyente, es decir, que para que exista sustituto debe de haber un contribuyente. Puede que solo haya contribuyente, como sucede en el impuesto sobre la renta, o puede que haya un contribuyente y un sustituto, como sucede en la tasa de recogida de basuras, pero lo explicaré más adelante. Bien, ese deber de pagar la obligación principal y de cumplir las obligaciones formales inherentes viene impuesto por la ley. Y la norma precisa que no pierde su condición de sujeto pasivo quien deba repercutir la cuota a otros obligados. Por ejemplo, en el caso del IVA, el empresario profesional que entrega un bien o presta un servicio debe repercutir el IVA al adquirente, pero por ello no deja de ser sujeto pasivo y tendrá que ingresar el impuesto en la hacienda pública. Nos precisa también la Ley General Tributaria que la posición del sujeto pasivo no puede alterarse por pactos privados, por pactos entre los particulares, que no son válidos ante la Administración, aunque sí lo son entre particulares. Por ejemplo, en el caso del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, el contribuyente es el adquirente. ¿Qué sucede si el vendedor y el comprador pactan que va a ser el vendedor el que se haga cargo del impuesto? Pues bien, esto será válido entre las partes, pero si el vendedor no pagara, contra quien se va a dirigir la hacienda pública es contra el comprador, que es el contribuyente según la ley. Analicemos ahora cada una de las dos modalidades de sujetos pasivos, contribuyente y sustituto. El artículo 36, párrafo segundo de la Ley General Tributaria nos dice que es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible. Como les decía, en muchos impuestos solo existe un sujeto pasivo contribuyente, como sucede en el impuesto sobre la renta, con la persona física que obtiene la renta. Pero en otros tributos puede existir, además del contribuyente, un sustituto. En esos casos, el contribuyente sigue siendo aquel que realiza el hecho imponible. Por ejemplo, en la tasa de vados, la tasa que se paga al municipio para poder tener derecho a que nadie aparque a la salida del garaje, el contribuyente va a ser la persona que utiliza el dominio público, es decir, que utiliza el vado. Por ejemplo, si se trata de una casa alquilada, el arrendatario que vive o trabaja en esa casa y que utiliza el vado va a ser el contribuyente. Sin embargo, en ese caso de la tasa de vados vamos a tener un sustituto. Voy a explicar primero el ejemplo y después pasaré a analizar la definición legal. En ese ejemplo de la tasa de vados, el sustituto es el propietario de la finca o del local que dé acceso a esas entradas de vehículos. El ayuntamiento probablemente no sepa quién es el arrendatario de ese inmueble, pero sí sabe perfectamente quién es
el propietario, porque además va a ser el contribuyente de otro impuesto municipal, del impuesto sobre bienes inmuebles. Pues bien, la ley señala que quien debe cumplir con la obligación principal y las obligaciones formales correspondientes es el sustituto. El sustituto es el sujeto pasivo que, cuando la ley así lo establece, se sitúa en lugar del contribuyente. El sustituto no realiza el hecho imponible. ¿Quién realiza el hecho imponible? El inquilino, que es el que utiliza el vado. Pero va a ser el sustituto el que tenga la obligación de pagar esta tasa. ¿Por qué? Porque esto va a facilitar la recaudación por parte de la entidad municipal, que va a tener perfectamente localizado al sustituto. Y después el sustituto podrá resarcirse, en este ejemplo, repercutiendo al inquilino el importe de la tasa. Sin embargo, ese derecho a resarcirse ante el contribuyente que hemos señalado. Sin embargo, la hacienda pública solo puede dirigirse frente al sustituto. El contribuyente ha realizado el hecho imponible, pero después desaparece de la relación ante la hacienda pública. Hay que distinguir esta figura de la sustitución que acabamos de analizar, en la cual hay un contribuyente y un sustituto, de otras figuras que de manera superficial presentan cierto parecido, pero que no dan lugar a la sustitución. Y esas figuras son la retención, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, y la repercusión, por ejemplo, en el IVA. En el caso de la sustitución, el contribuyente desaparece frente a la hacienda pública. El contribuyente va a tener que resarcir al sujeto pasivo sustituto mediante la repercusión o mediante la retención, pero el contribuyente va a desaparecer frente a la relación con la hacienda pública. El único que va a estar obligado a pagar a la hacienda pública va a ser el sustituto. En cambio, en la retención, por ejemplo, el empleador que retiene a su trabajador, o la repercusión sin sustitución, por ejemplo, el empresario profesional que repercute el IVA a sus clientes, el contribuyente no desaparece frente a la hacienda pública. En el caso de la retención, el contribuyente es quien percibe las rentas, quien percibe el salario, y va a tener que pagar su impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y en la repercusión, el sujeto pasivo del IVA, el empresario profesional, repercute al adquirente del bien o servicio. Por otra parte, como ya hemos visto, en el caso de la sustitución, las prestaciones materiales y formales del contribuyente solo pueden exigirse por la hacienda pública al sustituto, no al contribuyente, solo al sustituto, solo al propietario del inmueble que tiene ese acceso a la vía pública a través del vado. En cambio, en la retención y la repercusión sin sustituto, hay prestaciones materiales y formales propias e independientes. Por ejemplo, el retenedor, el empleador que me paga el sueldo, tiene que retener e ingresar la retención. Y en cambio, el contribuyente va a tener que pagar la cuota del impuesto sobre la renta. En el caso del impuesto sobre el valor añadido, el empresario profesional, que es el sujeto pasivo, va a tener que repercutir e ingresar, y el repercutido, el que adquiere el bien o el servicio, va a tener que soportar esa retención. Por tanto, desde el punto de vista de las relaciones jurídicas, en la sustitución vamos a encontrarnos con una relación jurídica entre el sustituto y la administración, y con otra relación entre el sustituto y el contribuyente, puesto que el contribuyente deberá resarcir al sustituto, que es el que ha pagado a la hacienda pública. Esta segunda es una relación jurídica entre particulares. En cambio, en los supuestos de retención, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta,
o repercusión, por ejemplo, en el IVA, sin que exista sustituto, vamos a tener tres relaciones jurídicas. Una entre el retenedor y la administración. El empleador va a tener que ingresar la retención en la agencia tributaria. Otra entre el sujeto pasivo que repercute y la administración, en el caso de que estemos ante una repercusión, es decir, el empresario profesional en el IVA va a tener que ingresar el IVA en Hacienda, y además vamos a tener una relación entre particulares, entre el retenedor y el contribuyente en el impuesto sobre la renta, o entre el sujeto pasivo, el empresario profesional que entrega el bien y presta el servicio, y la persona que soporta la repercusión en el impuesto sobre el valor añadido. Con esto terminamos estas cuestiones relativas al contribuyente y al sustituto, y continuaremos la lección en otro mini vídeo. Muchas gracias.